Ya, de hecho estoy grabando y este programa no va a ir con la intro típica y toda la cuestión porque estoy tratando de arreglarla. Así que si alguien quiere regalarme una interfaz de audio, feliz, bienvenido. Hoy día, post elecciones, post de ese domingo en el que probablemente todos los que analizamos elecciones, el proceso electoral y todo lo que tú queráis, estábamos profundamente equivocados. Voy a partir esto con una historia. Una historia muy... y no va a ser latera, se lo prometo, me demoró un minuto. Por allá por octubre del 2019, yo me fui detenido en plenas protestas sociales el día 20 de octubre. Me fui detenido y lamentablemente vi todas las cosas horribles que ocurren dentro de una comisaría en un contexto donde se estaban violando generalizadamente los derechos humanos en todo Chile. Y en esa noche, cerca de las 2 de la mañana, llega un abogado de derechos humanos, entra y entra el carabinero y me dice, llegó tu abogado. Yo no sabía que tenía abogado en ese momento, me sentí bastante importante. Eh, y resulta que tiempo después ese abogado resultó electo a la convención constituyente. Yo sabía que era candidato, pero yo pensaba que la lista del pueblo no iba a dar la sorpresa que dio, nadie lo pensaba, la verdad. Y estoy profundamente agradecido porque esa noche, si bien fue una noche bastante triste en muchos sentidos, no pasé sed porque me llevó agua y no pasé frío porque me entregó su polar, que se lo entregué bastantes meses después. Así que, Manuel Boldarsky, ¿cómo estáis? Bien, pues, qué bonita historia igual, porque independiente de que haya sido fome lo que te pasó, tiene un final que fue bueno para ti, porque no lo pasaste tan mal mientras viviste ese terrible episodio, y tuvo un final bonito para mí. O espero que así sea, la verdad. Hay que Ah, partir, hay que tener, o sea, hay una frase que leí en alguna parte y que la escribí en un post-it y la tengo en el velador que dice humildad en la victoria, fortaleza en la derrota. Y, y es súper decidora en el sentido del proceso al que nos enfrentamos, po. Tan decidora como querer salir en la calle, o sea, como querer salir a la calle en horario de toque de queda y que te pongan claro. un fusil en la cabeza y luego te pidan disculpas y te digan, váyase nomás, abogado, váyase nomás. Por Terrible, poner un weón. ejemplo. Cosas Sí. así de locas pasaron, cosas así de locas me llevaron a que hoy tenga el privilegio que el pueblo le ha entregado a la ciudadanía más importante, siento yo. Creo que este es un reconocimiento mucho más grande que ser presidente de la República. Creo que es un reconocimiento muchísimo más grande que formar parte de una comisión especial, que ser hijo ilustre de alguna parte. De verdad me siento honrado con el privilegio de poder ayudar a crear la primera constitución que Chile tendrá en democracia y será escrita por el poder constituyente originario, es decir, por personas que fueron elegidas democráticamente para hacerlo. Ahí, Manuel, bueno, antes de pasar a la entrevista en sí misma, repetir las gracias por lo que ocurrió esa noche, de verdad. Y hoy día el panel no está compuesto por los clásicos panelistas, sino que hoy día tengo el placer de tener a dos personas que alguna vez estuvieron en este programa, Raimundo Lira y el gran José María del Pino. ¿Cómo están? Llegando un día de la Naked Cueca en este país. Puta la wea, weón. Sí. Yo creo que es ahí que es sintomático que tengamos esta conversación justo mientras todo el circo itinerante tipo Monty Python está dando clases en el CERVEL y tengamos esta conversación con Manuel que viene al final de una esfera completamente distinta de eso. Creo que es sintomático que igual se siga en ese cassette. O sea, bueno, es esperar porque están los incentivos en el sistema y bueno, que iba a pasar igual. Pero creo que es un buen contraste de tener esta conversación con Manuel mientras están ahí el circo Timoteo, con todo el respeto por el circo Timoteo, funcionando para el server.
Así De- que, la democracia no funciona sin partidos políticos, pero los partidos políticos tienen que jugársela por la credibilidad y lo que están haciendo hoy día es precisamente hipotecar la poca credibilidad que tenían. Así Yo que, solo diré como un punto, que a la derecha nunca hay que darla por muerta y que ojo que el hecho que después de el guatacazo que se pegaron el domingo, hoy día inscribieron calladito en la mañana, bueno, más allá de la Vespa de Briones, pero inscribieron calladito en la mañana su primaria. Y lo que no hay que hacer para quienes son de izquierda es creer que en política un adversario está vencido, como he escuchado muchas veces durante el día en las redes sociales. La política es el arte de las reinvenciones, es el arte de gobernar y administrar el cambio, es el arte de administrar las emociones. Y sobre todo en los tiempos que vivimos, que son tan rápidos en códigos comunicacionales, tan horizontales, las emociones se pueden reinventar muy rápidamente. Así que aquellos que sacan conclusiones de los resultados del domingo o que creen que hay adversarios o ideas que están derrotadas, yo les diría, ojo piojo, el domingo es una fotografía de eso, del domingo, que tiene implicancia durante un año de trabajo una convención constituyente, pero la fotografía de noviembre eventualmente podría ser muy distinto y creo que no es bueno para la izquierda quedarse en los laureles y lo que buscan son esa agenda de transformaciones sociales. totalmente. Pero sí, hace 3 días para hoy atrás, antes de la elección, el jugo era Pamela Giles. claro, Ahora ahora, el cuco pero hoy es día no. Manuel. Sí, hoy día vemos al cuco. Oye, qué terrible que tengan esa percepción de mí. No lo digo yo, lo digo del establishment. Que tiene Sí, po. ¿Qué clase de piropo es ese? Sí, no. Sí, pues, es un gran piropo porque es un gran Sí. piropo porque vaya a poder jugar con esto mucho tiempo, porque la gente te tiene miedo, ¿cachai? La gente del establishment te tiene miedo. Pero al mismo tiempo yo creo que aquí vamos a quitar ciertos prejuicios. Y yo personalmente creo que voy a derribar los prejuicios que también tengo en la lista del pueblo porque por lo que he escuchado de Manuel y también por lo que corto que hemos podido conversar, sé que es una persona bastante razonable. Así que, y esto no se va a tratar de nosotros. No vamos a ser los hueones hablando de política, de la política que no entendemos porque... Rodrigo, se nota que no eres periodista porque el invitado debería haber estado invitado hace como 5 minutos y ya debería estar hablando. Sí, es que por eso, disculpa, chucha. Conduce tú, pues, weón, conduce tú. Oye, sí, es que a la primera había que jugar un poquito con las joyitas como hacen en Mesa Central. Manuel, primera pregunta como para entrar derechamente a terreno. ¿Por qué decidiste postularte y por qué por la lista del pueblo? ¿Qué representa la lista del pueblo para ti? Te escucho. A ver, decidí postularme porque creo que puedo ser un aporte en el encuentro de acuerdos. Uh-huh. Creo que tengo facilidad para escuchar y para poder invitar a la gente que se calle, por una parte, y por otra parte, tratar de resumir o de acercar posiciones que permitan comenzar diálogos comunes. Eso es una de las cosas en las que soy bueno en la vida. Soy un buen negociador. Y no lo digo porque sea muy cachetón ni nada, solo lo digo porque es parte de mi trabajo. ¿Vas a hablar con la derecha? ¿Cómo? ¿Vas a hablar con la derecha? Creo que hay que hablar con todas las personas que quieran hablar. Creo que hay que hablar con todas las personas que quieran hablar. Porque la Constitución la queremos construir no para la gente de izquierda, ni para la gente de arriba, ni para la gente de abajo. La Constitución Política de la República es la ley más importante de la República. Y por lo tanto tenemos que escribirla con todos, por todos y para todos. No hay otra excepción. No puede haber otro modo. Porque de lo contrario, es decir, si aplicamos ese modo particularmente de no hablar con este sector o con este otro sector, independiente de quién sea, porque ojo, yo represento al pueblo, independiente de cuál sea el sector, vamos a estar cayendo en la lógica que tiene la Constitución que queremos suprimir, que queremos terminar. Y mi visión es una visión de Estado. Yo hoy día leí con un funcionario público. Manuel, hoy día leí que uno de los voceros de la lista del pueblo dice que no está dispuesto a dialogar con la gente que no se ha puesto los zapatos de alguna forma para liberar
a los presos de la revuelta. ¿No hay conversación con la derecha hasta que se liberen? Mira, yo te lo planteo de la siguiente manera. El modo en el cómo el pueblo va a poder pronunciarse frente a las ofertas que tengan que hacer los órganos que deberían representarnos y que no lo han hecho o lo han hecho mal, va a ser respetando los principios de la lista del pueblo, que son buscar que Chile tenga un Estado constitucional, plurinacional, ambiental, igualitario, participativo, inclusivo y que respete, promueva y proteja la cultura de los derechos humanos para todas y para todos. Creemos que ese es el piso para lograr dignidad. Y al lograr dignidad va a ganar la derecha o las derechas y van a ganar las izquierdas también. Van a ganar todas, todos, todes, todos quienes hoy conformamos la República. José, está ahí muteado, así que le doy la palabra a Raimundo. No, yo creo que para empezar la conversación es importante. Tenía dos preguntas para poner. Una, primero, ¿por qué ahora él decidió dar el salto de participar en esto? Y quizá, ¿cuáles eran las barreras que para él, por qué no lo hizo antes? Estando ya sea independiente o estando en un partido, o quizá lo hizo en organizaciones sociales. Y en el fondo, ¿cómo fue tu decisión de decir, ok, quiero hacer esto? Eso me interesa. A ver, ocurrieron hartas cosas, siento yo. Yo soy divulgador jurídico. O sea, me defino a mí mismo como divulgador jurídico. Lo hago con mucho cariño y con mucha humildad. Busco a través de este rol que estoy diseñando en la medida en la que elaboro contenido, busco invitar a las personas a que conozcan los temas FOME, los temas que tienen relación con el derecho, los temas que tienen que ver con la tramitación de proyectos de ley específicos. Por ese lado, he aprendido a comunicar, a entregar ideas, a elaborar opiniones y a poder exponerlas de una manera, espero, fluida y espero se entienda. Por otra parte, soy músico. Soy discípulo de Enrique Molina Leiva, uno de los tesoros humanos vivos que tiene Chile, fundador del conjunto folclórico Huentelauquén, director por más de 50 años de ese conjunto folclórico. Me estudié durante toda mi infancia y mi adolescencia y hasta que era adolescente, hasta que estaba en la universidad, en esta escuela de folclore, y eso me llevó a compartir mucho tiempo aquí en Santiago Centro. Convivo con esta comuna desde primero medio, desde el año 99, vivo en ella desde hace 13. Perfecto. Fui presidente del centro alumno, fui dirigente del centro de estudiantes de la universidad, soy el director ejecutivo de la Fundación Huentelauquén, que era de la que te hablaba en un principio. Colaboro como director de operaciones en la Coordinadora de Derechos Humanos de Providencia, que es una organización defensora de derechos humanos que despliega a defensoras y defensores en terreno desde el mes de agosto del año pasado aproximadamente. Antes colaboraba en el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, también registrando el actuar policial para efectos de determinar si acaso existían responsabilidades que fueran constitutivas de delito, para efectos del actuar que debe tener el agente del Estado que, en ejercicio de sus funciones, busca controlar el orden público. No, o sea, disculpa, pero yo creo que ya diste, pero todo un... eso hago. O sea, oye, pero... Yo creo que... ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿En qué minuto? Porque obviamente toda esta trayectoria yo creo que en algún minuto quizás surge o quizá no la inquietud de potencialmente militar en un partido político. ¿Por qué no? ¿Cuáles eran tus aprensiones en ese minuto? O sea, ¿y por qué ahora la orgánica de la lista del pueblo sí te hizo sentido versus lo otro que había en el sistema? Creo que los partidos políticos son parte del problema, la verdad, no parte de la solución. Manuel, perdón, pero ¿tú concibes la política sin partidos políticos? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Creo que los partidos políticos son fundamentales en la transformación de una sociedad. Sin embargo, creo que los partidos políticos que tenemos en Chile, o el sistema de partidos políticos que tenemos en Chile, o el sistema de representación, valga la redundancia, representativa y no participativa, perfectamente podría darnos una señal, un síntoma de que el problema pasa porque quienes deben
generar los cambios, para generar, o sea, para que haya itinerancia en el poder, para que puedan surgir nuevas fuerzas políticas y que pueda el Estado estar a la altura de las necesidades que tienen las personas, creo que los partidos políticos de Chile no lo hacen. O sea, en el fondo para ti es importante construir primero esta nueva institucionalidad donde los partidos políticos que nazcan o los partidos que se reconstruyan de alguna forma puedan desenvolverse. Pero primero hay que construir esta nueva institucionalidad. Primero hay que legitimar el Estado de Chile. Perfecto. Chile es Chile vive bajo un Estado que es ilegítimo, bajo un Estado que tiene la ley más importante hecha bajo una dictadura cívico-militar y escrita por un genocida. Es que es una cuestión que es de mero sentido común. Yo no estoy hablando de que sea de derecha o de izquierda, yo creo que todos tienen derecho a emitir su opinión. José. A lo que me refiero es al hecho de que el único modo en el cómo vamos a lograr el desarrollo como país, o esto sostengo, o esto propongo que pensemos, que reflexionemos acerca de lo siguiente: si el único modo en el cómo lograr el desarrollo de todas y de todos, sin diferencia, si podemos lograr ese desarrollo, tenemos que lograrlo, si está en nuestro alcance llegar a esto que entendemos por desarrollo, creo que va a ser a través de un Estado que sintamos que nos representa, que sintamos que cuida nuestros derechos, que los valora, y que al mismo tiempo nos educa para entender que las obligaciones que tenemos que cumplir, las cumplimos con un objetivo claro, que es ayudar a la comunidad, que es tener una vida buena, que es poder desarrollarte de manera multidimensional en cualquiera de los aspectos que elijas desarrollarte, y que tengas acceso a todos los medios posibles que te permitan vivir con dignidad. No tiene otra razón de ser. Esta discusión es anterior a lo que diga este partido político sobre la lista. Nosotros somos el pueblo, no hay otra forma de decirlo. No venimos de representaciones grandilocuentes, por decirlo de algún modo, como representaciones súper rimbombantes o de la farándula política. Pero igual es un poco grandilocuente decir que eres el pueblo. Yo no soy el pueblo. Tienes razón ahí, creo que me equivoqué en utilizar ese término. Me refiero a la circunstancia de que mi trabajo está asociado a organizaciones territoriales. Creo que por ahí se entiende un poco mejor. Sí, me corrijo. Me gustaría, antes, le voy a dar la palabra a José, pero quiero marcar un punto. Creo que nunca había visto un político ceder el punto tan rápidamente. Bueno, lo encontró fantástico. Dale, José. Bueno, es que, perdón, José María, es que Rodrigo acaba de decir algo súper importante. En Chile no existe ningún personaje que haya sido elegido por el pueblo, por la ciudadanía, que haya pedido perdón que no sea Patricio Elwin. Nadie ha pedido perdón. Y el Estado de Chile comete tantos errores a diario que ya no sabemos por dónde partir. No sabemos por dónde explicar. Y si yo veo que de repente me paso de madre, no olvidemos que yo no vengo del mundo de la política. Yo vengo del mundo de la educación informal, de la bicicleta, de bailar, de la cueca, ¿cachai? Claro. Manuel, quiero primero recapitular, porque quiero hacerte preguntas fuera de la caja, fuera de lo que te preguntarían en el Mercurio de la Tercera. O sea, quiero recapitular que tú no estás de acuerdo con las vocerías que han habido de la lista del pueblo, de que no hay que conversar con la derecha, y rescato valiosamente de tus palabras que la Constitución no puede ser un revanchismo para que nuevamente haya una Constitución que sea un triunfo ideológico de un sector de la sociedad sobre el otro, sino que una carta fundante para la paz de una sociedad en la que vamos a coexistir todos indistintamente de nuestras visiones, ¿no es cierto? Correcto. Tanto no quiero andar ahí, me parece que es un tema que fue más grandilocuente en los titulares, pero entiendo también la naturaleza inorgánica del movimiento de ustedes y de que no necesariamente todas las vocerías van a ser representativas de todo. De hecho, escarbando un poco me he dado cuenta que hay bastante diversidad dentro de la lista del pueblo si es que uno empieza a revisar incluso su mismo Instagram de acuerdo a los postulados. Quiero entonces hacerte dos preguntas que creo que nos pueden servir de ejercicio para saber qué podemos esperar de ti en particular en la Convención Constituyente. La primera tiene que ver con si tú tuvieras que rescatar dos cosas de ideas que le has escuchado a constituyentes de derecha que podrían caber en una constitución tuya, ¿cuáles serían esas dos cosas? Y al mismo tiempo, ojo, 2, no 10, 2, y al mismo tiempo, ¿cuáles son las dos cosas que para ti son intransables desde tu visión? Para ser bien honesto, José María, me acuerdo de una. Ok, perfecto. Mientras conversamos yo creo que me voy a acordar de la otra, pero
Sostuvimos un debate con una candidata de Evópoli, organizado por el Colegio San Ignacio. Cuestión que me pareció súper interesante porque justamente una de las ideas que propongo para que levantemos en la próxima constitución es que podamos votar, que podamos ser ciudadanas y ciudadanos desde los 14 años. Perfecto. Bajo el supuesto de si es que podís irte preso a los 14, ¿por qué no voy a poder votar? La dejo ahí. En ese debate conversamos con esta chiquilla y cuando yo le planteaba esto de que tienen que ser los derechos humanos la base de la próxima constitución, el piso sobre el cual se promueva, se protejan y se valoren y se eduque en torno al respeto mutuo, a la colaboración y a la asistencia, ella me acercó a que no podían haber respeto por los derechos humanos si no había no había economía robusta. Y comparto con ella. Creo que tiene que haber una economía robusta o derechos económicos robustos. Sin embargo, creo que los derechos económicos, sociales y culturales son un derecho consagrado por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito el año 1966 y ratificado por Chile en el año 1990. Por lo tanto, hay muchas de las iniciativas que podría suscribir la derecha, o sea, que podríamos suscribir entre las derechas, entre las izquierdas, pero al mismo tiempo, lo que deben tener claro todas y todos los que forman parte de la convención es que lo que buscamos es nivelar para que el que tiene menos pueda llegar por lo menos a la mitad en la franja, suponiendo que estamos haciendo un abanico. ¿Cachai? El que tiene menos es nuestra base, hacia mejorar su condición tenemos que llegar, no hacia controlar el mercado más o menos, no hacia generar leyes que generen burocracia innecesaria, no. Tenemos que lograr que la persona que menos tiene entienda que vive en un país en el que debe cumplir obligaciones, pero también pero también cuenta con la conciencia para entender que cumple con esas obligaciones porque puede ejercer determinado derecho. O sea, vivimos en un país en el que existe, en el que hoy la economía, cáchate lo paradójico del país en el que vivimos, es hoy un país cuya economía se mueve en la calle, particularmente respecto de la calle, a trabajadores que no son trabajadores, que reciben sueldos sumamente precarios y que trabajan en condiciones de vulnerabilidad absoluta, porque son trabajadores, pero no son trabajadores. Pero Eso creo que habla de un problema sumamente estructural y que exige que pensemos en el fondo de los asuntos, que ojalá propongamos una declaración de principios y que luego comencemos con un enunciado particular. Perdón, Manuel, porque nos quedó pendiente la segunda patita, que son tus dos intansables, pero para profundizar en este punto un poquito, ¿tú estás de acuerdo entonces con la tesis de que no hay cómo garantizar derechos sociales y prestaciones del Estado si es que no hay desarrollo económico? Y la pregunta es, ¿cómo se busca el equilibrio constitucional para que la carga constitucional no se traduzca en un costo a la empresa que eventualmente inhiba ese desarrollo económico? No sé si me explico, es decir, ¿cómo nosotros lo hacemos para que el tejo no quede lo suficientemente pasado para no llegar al punto de equilibrio de producción, cosa que desincentive la producción y finalmente desincentive que las empresas estén trabajando en el país? A ver, voy a tratar de responderte las dos al mismo tiempo. Perfecto. No recuerdo en este momento el estudio donde leí lo que voy a anunciar, pero lo propongo porque si es que estoy equivocado voy a asumirlo y si es que estoy en lo correcto nos va a servir. Pero dentro de lo mucho que trato de leer, leí que los procesos de elaboración de proyectos constitucionales a nivel mundial tienden a generar inestabilidad en los mercados, justamente porque no se sabe cuáles son las reglas, si las reglas están o no están claras, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de que a la larga genera un mejor resultado en cuanto al modo en el cómo operan. Eso mirado desde la lógica del mercado, propiamente tal. Es decir, no me asusta que hoy día hayan grandes bajas en la bolsa, ni tampoco dejo de estar atento, porque si lo analizamos por el día de hoy,
necesariamente tenemos que analizarlo por lo que ocurre el día de mañana. Estoy de Eso por acuerdo. una parte. Pero esa... Perdón que te interrumpa, Manuel, y yo prometo que no hablo más en un buen rato, pero para terminar como es que lo encuentro muy interesante porque una de las mayores críticas que se le hace, sobre todo a la izquierda transformadora, voy a ocupar el adjetivo que se autoimpone, es el escaso equilibrio entre los costos que tiene para el sector privado asumir alguno de los derechos o deberes que la nueva Constitución podría generar. Es decir, ¿cómo se analiza desde la perspectiva constitucional? Tú como abogado, que lo que yo voy a plasmar en el papel no genere costos lo suficientemente grandes para hacer que se me escape esa posible inversión y ese desarrollo económico que va a permitir financiar los desarrollos sociales. O sea, ¿cómo te asesorarías tú o cómo enfrentarías esa discusión en el Congreso? Decir, a ver, propongamos cosas que podemos pagar y propongamos también estándares de dignidad para los trabajadores que no impliquen que la empresa al final decida irse y todos esos trabajadores nos queden cesantes en el fondo. Sí, creo que tienes razón. Creo que el único modo en el cómo podría plantearlo, porque insisto, no soy un experto en economía, tengo que asesorarme, estoy dándote una opinión, Yo pincelar desde lo más básico. me propongo para ser tu asesor económico durante la convención a costo cero. Muchas gracias. No tengo ningún problema. Dale. Muchas gracias. Y déjame anotarlo para que no se me olvide. Ya. Yo feliz, por si acaso. Propongo que lo miremos desde dos perspectivas. La primera, que existe en el derecho algo que se llama el principio de gradualidad. Es decir, que hay aplicaciones de leyes que puedan que generen costos, que no sea necesario que sean de golpe y porrazo, sino que puedan ir siendo de a poquito, como fue la instalación de la reforma procesal penal y se transformó región por región en el nuevo sistema de justicia de Chile. Y eso se podría plasmar en un buen cuerpo de articulados transitorios. Yo creo, y ese era justamente el segundo punto que te quería proponer, que es el de disposiciones transitorias. Creo que van a ser las disposiciones transitorias las que van a permitir el manejo de la Constitución para que sea respetada por un lado y al mismo tiempo para que sea aplicable. Independiente de que la intención es que logre salir un proyecto que pueda tener una visión de futuro, una visión de Estado y una visión de especie, no lo olvidemos, tiene que estar muy asociado al modo en el cómo la ciencia proyecta el futuro para nuestra especie. Creo que podemos implementarlo sin que duela tanto en el bolsillo, porque a la larga podría dolernos a todos en el bolsillo el ejercicio que estamos viviendo, pese a lo cual creo que resulta indispensable realizarlo por la sencilla razón de que nunca lo hemos hecho. Perfecto. Oye, respecto a la última pregunta, quizás la podemos dejar para el final, a la segunda, porque para seguir avanzando, porque tengo una pauta aquí, una mini pauta. Pero bueno, o sea, esto último para mí fue muy importante. Creo que se te fue el audio de nuevo, José. No, Rodrigo solo hace pautas para sí mismo, nunca comparte las pautas. Entonces uno sí. sabe que... Sí, no, pero es que puta, no soy periodista, ¿qué querés que haga? Respecto a todo esto que acabas de hablar, mira, creo que comparto contigo casi todo lo que he dicho, no, con algunas diferencias, con algunos matices, pero pero ahí es donde surge como el escepticismo, porque en primer lugar, ¿van a actuar como bloque la lista del pueblo? ¿O son todos independientes que actúan, digamos, de forma dispersa? Es una pregunta que yo también tengo. Es una pregunta que tú también tienes. Perfecto. Sí, es una pregunta que yo también tengo. ¿Van a respetar los 2/3? También es una pregunta que yo también tengo, pero tengo una propuesta. Dale. A ver, Considerar a la constituyente una asamblea constituyente y darle el carácter de soberana, es decir, que seamos los constituyentes los que decidamos el modo en el cómo nos vamos a regular. Perfecto. pero ese cambio de regla no genera precisamente la incertidumbre que estamos buscando que no se genere en este proceso por el país. Es una forma de plantearlo. Otra es determinar estrictamente que sea lo legal y lo arreglemos a la chilena. Es algo súper feo lo que estoy diciendo, porque significa no respetar la legalidad. Sin embargo,
Estamos hablando de que estamos cuestionando una constitución no porque sea ilegal, porque es ilegítima. ¿Por qué te Desde parece la malo los perspectiva dos de la tercios? legitimidad, sería posible que el pueblo, como poder constituyente originario, se considerara a sí mismo como facultado para decidir el mejor modo en el cómo va a determinar qué proyecto le va a ofrecer luego para que apruebe o rechace. ¿Por qué te parece malo los dos tercios si en un principio estás diciendo que esta constitución hay que hacerla entre izquierda y derecha y no contra nadie, ¿no? No me parece malo que tenga 2 tercios. Me parece una especie de coerción. Me parece como una especie de traje a la medida. Creo que lo que hicimos el domingo no fue la elección de convencionales constituyentes, como te decía, desde el punto de vista estrictamente científico-político, Ujú. tratando de utilizar los términos más adecuados. Si es que me equivoco, voy a corregirme de nuevo. Lo que elegimos el domingo fue al poder, fue a los representantes del poder constituyente originario. Y es el poder constituyente originario el primer modo en el cómo un acuerdo entre personas permite generar normas de convivencia. Perfecto, en el fondo tu A problema, una cuestión mucho más natural. entonces tu problema no es con los dos tercios, tu problema es que las reglas vengan impuestas desde antes. Claro. Claro, Raimundo. Sí, no, yo le pregunté a Manuel, a mí lo que yo siempre trato de ver como las cuestiones como un poco de afuera y no quedarme como en el que yo piense o no sé. Estaba pensando, ¿no les genera cierto temor a ustedes que, ok, si llega a invalidarse la regla de los 2 tercios y logran producirse ciertas transformaciones y quedan en la Constitución? ¿A usted no les da como, y tratando de entrar en el mundo de la política realpolitik, como se dice, no les da como un poco de julepe que venga como una ola revanchista por el otro lado, eventualmente? Porque va a haber cierta lucha en ese sentido. No sé si no te genera esa sensación como de guata, en el fondo, porque a mí yo trato de ponerme en el lugar de nuevo, yo probablemente estoy en un lugar muy amarillo en la vida, pero yo trato de ponerme en el lugar del que sea y digo, ok, si voy a ir con voy a ir con estas cosas, voy a abrir las puertas para un montón de cosas que pueden ser beneficiosas, pero al mismo tiempo también voy a generar una reacción, incluso puede ser una reacción de guata, de gente que por más que sea minoría en Chile, sigue teniendo bastante poder. Y creo que tampoco en el mundo en el que estamos nos podemos aislar en el sentido de que van a tener su revancha en el fondo. Entonces, quería preguntarte como esas sensaciones de como más de la guata, si tú compartís un poco eso conmigo, yo lo veo un poco así. O sea, si corremos ese cerco, que había que correrlo en muchas cosas, pero si corremos ese cerco en el sentido de que vamos a generar esta reacción cultural de vuelta de la derecha y quién sabe, bueno, la derecha y centro izquierda. ¿Sabes qué, Raimundo? Yo no comparto tu opinión. No creo que vaya a existir revancha. En algún momento pensé en decir, mira, tienes razón, sin embargo, creo que no tanta. Creo que Chile, en general, mirado desde afuera, mirado desde la perspectiva de alguien que pudo viajar 6 meses con una guitarra, una mochila y su esposa, y cantando en las plazas para poder sobrevivir, que fue lo que tuve el privilegio de vivir en el 2016. Uno mira a Chile y mira un país relativamente sensato, a una ciudadanía sensata, una ciudadanía desarmada, que ahora de a poco tiene de repente episodios de polarización, pero somos una ciudadanía desarmada y que además tiene una cultura cívica muy arraigada. Pero Manuel, creo que la pregunta de Raimundo iba por otro lado. Creo que va por cómo la elite va a reaccionar a cambio en las reglas del juego que pueden generar tanta incertidumbre que le lleve a reaccionar de una forma, digamos, ya lo hemos visto en la historia, digamos. O sea, espero que no les moleste. Yeah. Pero Manuel, Espero que no les moleste, porque la constitución o el proyecto que vamos a entregarle al país tiene que ser o un éxito o una oportunidad. Y hay que plantearlo desde ese lenguaje. Hay que construir la necesidad de que participemos todas y todos. Insisto, no podemos plantearnos en la posibilidad de que haya perdedores en la ley más importante de Chile. Tenemos que plantearnos la posibilidad de encontrar los suficientes acuerdos que permitan
los suficientes acuerdos que permitan establecer modos en el cómo en el futuro puedan encontrarse acuerdos también. Manuel, en ese sentido, matemáticamente, te entrega menos perdedores tener que buscar articulados por 2/3 que por mayoría simple. Y quiero además decir que en esta materia tiene jurisdicción la Corte Suprema y nos podríamos llenar en la Corte Suprema de requerimientos de cualquier ciudadano que sienta que le cambiaron la regla del juego y vamos a terminar con un fallo judicial. Yo sé que, ojo, lo he reporteado hoy día, ya se están preparando las defensas jurídicas para poder mantener el acuerdo de los 2/3, no tiene jurisdicción sobre la Convención del Tribunal Constitucional, eso es algo que tiene que ir a la Corte Suprema, pero en ese afán de buscar acuerdos lo más transversales, que no haya revancha, que logremos ponernos de acuerdo, me hacen ruido dos cosas de los argumentos que tú señalas. Primero, que matemáticamente, ya lo dije, entrega menos perdedores una regla de 2/3 que una regla de mayoría simple, porque una significa que un 49% puede perder y la otra significa que solo un 33% eventualmente va a perder. Y lo segundo es, ¿por qué no confiar, ya que somos un país, como tú muy bien has descrito, producto que has viajado fuera de Chile, que lo has podido ver desde afuera, ¿por qué no confiar en que la capacidad de las buenas ideas es capaz de generar grandes consensos que trasciendan los 2/3? Es decir, ¿por qué partir de la premisa que no vamos a poder ponernos de acuerdo con 2/3 en materias claras si es que son tan importantes y la defensa de esas ideas no va a poder lograr imponerse en un cuerpo de estas características? A eso solamente quiero agregar una cosa. Cambiar las reglas sobre las cuales fueron se escribió, digamos, este inicio, esta historia, no podría eventualmente llegar a deslegitimar el escrito que de ahí salga. A ver, frente a las matemáticas, si José María tiene razón, entonces yo tengo que corregirme, porque las matemáticas no se equivocan. Seamos precisos. Si con los 2/3 nos resulta mejor, entonces sigamos con los 2/3. No tengo ningún matrimonio político con esa forma de tomar acuerdos. Yo lo planteo, a mí me molesta esta lógica porque es impuesta al poder constituyente originario, que somos quienes hemos sido elegidos para representar a la ciudadanía para escribir la nueva constitución. Una cosa de forma, no de fondo. Como que no estoy de acuerdo por una razón distinta. Si me planteas que las matemáticas son la sensatez, entonces vamos a adoptar la lógica de los 2/3. No tengo ningún problema. Como Bolivia, Sudáfrica, hay varios casos más, ¿no? De convenciones que dirimieron por 2/3. No sé si alcanzó a escuchar, pero la boliviana, la sudafricana han sido convenciones constituyentes de 2/3 en el fondo. Sí, por lo mismo es que no tengo ningún problema en que se mantenga la regla. No, sí, yo creo que para redondear el tema, yo creo que ya quedó bastante claro que Manuel no está en contra de los 2/3 a priori, sino que está en contra de la forma en la cual se impusieron. Claro. Es una discusión más filosófica que política. Perfecto, me queda clarísimo. Tú, Raimundo, querías hacer una pregunta. No sé, es que yo no sé si quieren entrar en algún minuto. En algún minuto me encantaría preguntarle a Manuel, no sé si quieren dejarlo para más rato, pero preguntarle un poco de su campaña. Tú te querías ir para el marketing político. Para allá te querías. Me carga el término marketing. No, pero déjame entonces ir a una pregunta cortita y una pregunta que sea un poco más larga. Y me quedó una política a mí pendiente que después de eso entremos al marketing, pero... Sí, eso sí. Esa después viene después de la mía y después viene... Oye, Manuel, está ahí bien cotizado, digamos. ¿Qué se siente esta cuestión de estar como... que todo el mundo quiere saber lo que tú piensas? ¿Qué puedo decir? Ya, voy a pasar a la pregunta entonces. Es algo sumamente sin embargo. Ahí te la dejo. Bueno, perfecto. ¿Nacionalizarían los recursos naturales independientes de la credibilidad económica que pueda mostrar el país? Todos. Todos. Sin excepción, perfecto. Y potenciaría la industrialización. Ok, perfecto. Pero la administración, una cosa es nacionalizarlo, y sabemos la diferencia entre la chilenización y la nacionalización del cobre, una cosa es nacionalizarla, pero la explotación podría estar en manos de privados si tú consideras que las reglas son justas. Sin duda. Creo perfecto. Que los privados ayudan a que se muevan economías a las cuales el Estado no llega tampoco. Entonces, en el fondo, ¿tiene sentido pensar en un país sin privados? Entregar los derechos de explotación, pero no así... En Chile. Lo que tenemos que arreglarlo.
Perfecto. Entonces entregar los derechos de explotación, pero no así La soberanía, eso. la soberanía, claro. A ver, creo que cuando hablamos de recursos naturales deberíamos estar hablando de bienes nacionales de uso público cuya autoridad, fiscalización, control y mecanismos de explotación sustentables y sostenibles en el tiempo debe estar a cargo del Estado. Eso sí lo creo. Creo que deben existir nuevas reglas para controlar determinados tipos de recursos. No comparto de ningún modo el modo en el cómo hoy se regula el derecho al agua, por ejemplo. Me parece una aberración histórica, política, me parece casi un genocidio. Ya, perfecto. Ya, ok, dejémoslo ahí ese tema. Lo otro que es un tema que, verá, si bien a Raimundo le encanta el tema del marketing político y toda la cuestión, hay un tema que a mí particularmente obviamente me preocupa porque estoy a puertas de titular mi ingeniero comercial, que es el Banco Central, po. ¿Qué queréis que te diga? Yo sé que la gente va a decir, puta, que lata, que tema más fome, weón, y toda la weá. Pero, weón, sí, ¿sabes qué? Mira, yo creo que si hay alguna weá que a la elite y a mucha gente le preocupa, pero, weón, más que nada, weón, más que la definición de propiedad, más que toda la weá, es la autonomía del Banco Central. Sí, yo creo que es eso y impuestos que queden de una forma que sea contraproducente. Claro, pero los impuestos son materia de política pública, son materia principalmente de la política pública, pero el Banco Central autónomo como organismo tiene que estar plasmado en una constitución donde 2/3 tienen que decir sí, el Banco Central tiene que mantenerse tal cual como está hoy día, porque es el mejor banco central del mundo. O sea, la derecha te dan todo si tú le decís Banco Central. O sea, weón, todos los derechos posibles, pero Banco Central Autónomo, manténlo ahí, digamos. Yo te pregunto, Manuel, tú recién dijiste que no eres experto en economía y por lo mismo no voy a entrar en detalles, pero para ti, ¿es valioso lo que ha hecho el Banco Central durante estos últimos años, durante estos 30 años, y mantendrías tal cual la estructura? Si acaso es valioso o no es valioso, la verdad es que desconozco la historia del Banco Central. Ya. Si acaso si desde la perspectiva del monopolio del dinero, de la administración de la riqueza. Ajá. A mí, ya. Si desde esa perspectiva es posible sostener si acaso ha sido buena o ha sido mala, yo prefiero ser crítico. Porque la administración de la riqueza en nuestro país está mal. Ya, el Banco Central lo tiene como meta administrar la riqueza. El Banco Central no administra la riqueza, administra la política monetaria de un país. Viste, prefiero decirte pasapalabra cuando hablamos del Banco Central porque me puedo equivocar muy fácilmente y puedo decir alguna burrada. Sí creo que tiene que ser independiente, sí creo un poco lo mismo que te mencionaba antes, que debe ser analizado y evaluado y fiscalizado como cualquier otro órgano del Estado, ya sea el Contralor, el Administrativo, el Judicial, el Ejecutivo o el Legislativo. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿estaría de acuerdo con que si los consejeros puedan ser acusados constitucionalmente? Me imagino. O sea, si se comprueba que tienen responsabilidad que sea constitutiva de algún delito, sin lugar a duda. Perfecto. Manuel, a mí me queda... Es más, perdón, José María, yo plantearía, esto es una propuesta, no sé si estoy de acuerdo con lo que voy a decir tampoco, pero plantearía la posibilidad de que pensemos la posibilidad de que la muerte civil y la muerte política puedan ser, no muerte civil ni muerte política, estoy siendo muy dramático, pero sí que puede existir un mecanismo sancionatorio que coarte la posibilidad que tengas de ejercer determinadas actividades económicas. Pero, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Que tengan que ver con el abuso de las normas que busquen generar una riqueza por el simple hecho de querer torcer el sistema. Bueno, sigo, insisto en que me ofrezco como asesor económico de Manuel.
lo vamos a tener en cuenta. Sí, Lo necesito, lo si que no se dieron cuenta. lo que te voy a decir es porque me causa mucho escepticismo lo que he escuchado de algunos representantes de la lista del pueblo. ¿Ah? Entre muchas personas, incluso de la izquierda en general, se han manifestado que el Banco Central Autónomo no lo mantendrían tal cual como está hoy. ¿Ah? Parece como lógico pensar que hay cosas que van a cambiar, weón, hay muchas weas que van a ser distintas, pero si hay una wea que ha funcionado bien en Chile es el Banco Central. Entonces, plantean una cosa, plantean cambiar las metas, y yo lo he visto tanto en gente de la lista del pueblo como en gente de apruebo dignidad, Frente Amplio, cambiar las metas del Banco Central y organizarlo como lo hace un banco de desarrollo en otro país, digamos, que es ponerle metas de desempleo, digamos, o sea que el Banco Central no solamente mira la inflación, sino que mira el desempleo. Pero eso, a priori, es ignorar profundamente qué significa mantener la inflación en una banda del 2 al 4%. ¿Cachai? Entonces, porque eso controla el desempleo en el mediano plazo. Y todas las metas del Banco Central son a mediano plazo, porque en el largo plazo no pueden controlar cosas que pueden ser perfectamente exógenas. ¿Cachai? Entonces, por eso creo que esta discusión, yo creo que se va a politizar mucho, porque va a ser un negociado, va a ser te doy la independencia del Banco Central, pero tú dame esto otro. ¿No encontráis que no debería ser así? Que debería ser como, asumamos que fue bueno y dejémoslo tal cual. No. Ya. No. Perfecto. No. Por la razón política que te daba antes. Creo que el Estado de hoy, de Chile, es un Estado ilegítimo, porque lo rige una ley ilegítima. Y desde esa perspectiva creo que hay que revisarlo todo. Todo lo que podamos revisar desde el punto de vista constitucional. Si es que hay alguien que dice, oye, pero ¿por qué funciona esto de esta manera? Revisémoslo. Perfecto. Ya. Independiente de que el resultado puede ser el mismo, pero revisémoslo. Correcto. Ya, perfecto. Manuel, tus dos intransables, y te tengo una tercera pregunta para reírnos un rato y darle ya el paso a Raymond. Dos intransables. Me gusta esta pregunta porque como soy defensor de los derechos humanos, Gran defensor de los derechos. no tengo dos intransables, tengo uno solo. Para mí el piso es que las normas que tenga Chile se rijan bajo una constitución que reconozca, proteja y exija el cumplimiento efectivo de los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Y no estoy pidiendo mucho tampoco. El artículo 135 de la actual Constitución, que es el que determina que la Constitución va a tener que regir, mire, ahora me voy a poner por el otro lado, que el que determina que que el proyecto de Constitución debe respetar los tratados internacionales suscritos por Chile. Bueno, entonces establezcamos como pilar el reconocimiento de cada uno de los derechos que aparezcan en todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito, y que se establezca el derecho de rango constitucional a que se incluya dentro de ese catálogo cualquier otro derecho emanado de algún tratado internacional que Chile suscriba en el futuro y que tenga relación con la protección de la dignidad de la persona humana. Perfecto. Por lo tanto, mi intransable es que logremos la dignidad. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de lo que señala el derecho internacional de los derechos humanos y desde lo que creo posible, porque hay países que lo logran. Entonces la nacionalización de los recursos naturales es conversable. Creo que debe... Mira, no lo plantearía... No, pero a ver. No tengo una opinión, totalmente formada respecto de la nacionalización. Lo dije hace un rato, perdón. Rodrigo, no seas injusto, pues si fui yo el que le limitó la respuesta a uno o dos solos complementos. O sea, lo estáis haciendo jugar póker, ni siquiera se ha apuntado a hacer el primer asado, la primera junta en la convención, ya lo estáis haciendo jugar póker. No, está bien. Sí. Te estáis yendo en una que no puedo responder. No, pero weón, tú ya viste que en CNN, weón, las preguntas son así, pues, weón. Eso yo creo que está muy mal. Es pésimo, pues, weón, horrible. Pero usted puede apoyar. Desde esa, justamente. Cáchate que vi la entrevista tuya en CNN con Jorge Baradit, y yo me puse en el lugar, como recién hizo Raimundo, de alguien de la elite, digamos, alguien de la liga, así con weón, digamos, un Marcela Cubillo y otra cuestión. Y yo, weón, hubiese estado comprando los pasajes a Miami, weón. ¿Cachai? Pero te escucho ahora y es como, puta, lo weón sensato, weón.
¿Cachai? Ahora, tal cual como me diste ese abrigo, esa noche terrible del 20 de octubre, el abrigo que me podías dar hoy día para poder dormir tranquilo después de tantos días sería que me dijeras que en tu lista del pueblo la mayoría piensa como tú y tiene esa misma disposición. Pero eso quizás lo vamos a dejar por el final. José, tu última pregunta para reírnos, dijiste. Para reírnos. Manuel, ustedes ya tienen elegido quién es Pikachu en su lista. Si tú tuvieras que elegir un Pokémon, ¿qué Pokémon serías? Te vas a reír de mi respuesta, pero no por la razón que crees. A ver, cuenta. No vio Pokémon. Yo nunca vi Pokémon. ¡No! Otro anime, un caballero zodiaco. Yo creo que tú eres más de mi generación, Manuel, ¿no? Tampoco. Va a estar sola la tía Pikachu, pero ¿cómo no va a poder elegir un Pokémon? Supercampeones tampoco. ¿Sabéis cuál elegiría? También. Mira, los conozco. Yo los conozco, si no es algo desconocido para mí. Tengo sobrinos, tengo amigos que lo han visto y todo. Me encanta el vamos a calmarnos. Ah, Me siento ¿cuál muy es? identificado con el vamos a calmarnos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el Pero Pokémon? cuando ¿No? estaban dando Bulbasaur, esa algo serie, así. Yo no tampoco gacho Pokémon. Yo también. Squirtle. Ah, ese. sí, claro, Sí. algo así. Pero cuando estaban dando esa serie, yo estaba recopilando folclore con Enrique Molina Leiva. Ah, Calza- Tuve- personalidad, es una buena respuesta. Debo vamos a mantenerlo calmarnos. ahí. Si te la vuelven a decir, es una muy buena respuesta, Manuel, así que puede abrazar a ese Pokémon y decirle a tía Pikachu que tú la puedes acompañar ahí. Tía Pikachu, que por cierto, yo la he leído en Instagram y es igual de sensata, yo creo que ideológicamente está muy cercana a ti, Manuel, y también con la misma apertura de diálogo, y ahí ya son 2 de 25, así que puede irte a dormir De 27. De 27. 27, perdón. Sí, no, de hecho, ahora estoy pensando que los que más me preocupan son los del Frente Amplio más que porque Creo que el gran mérito, y por eso después quiero entrar en la parte como de cómo fue la concepción. No, dale, empieza ahora. No, yo iba a decir que el gran mérito que yo veo en la lista del pueblo es que no tenían el cassette. Así como tú decías, el cassette de los futbolistas argentinos, que es un cassette típico en política que tiene desde la UDI hasta el Partido Comunista, incluso el camarada Artés. Es algo que yo veía monitoreo tanto en la lista del pueblo y las otras listas independientes también, pero incluso por ejemplo, tú tenías la lista de los independientes no neutrales también tenían algo de cassette igual al final. Y yo siento yo que uno de los atributos más importantes hoy en día para convencer o persuadir a alguien, sea en política, o sea, defender de gente o lo que sea, es la sinceridad, transparencia y honestidad. Sí. Y en eso yo valoro mucho que la lista del pueblo fue bien honesta y transparente y fue muy clara en su... Antes de entrar en eso, Silvio Manuel, yo tenía una sola pregunta, antes en la parte más de fondo, porque tú hablaste mucho al principio de lo importante que era para ti como volver a darle legitimidad al Estado. ¿Tú has pensado de repente en las propuestas de repente? Y bueno, personalmente creo que sería una buena propuesta, porque siento yo que es algo que pasa en Chile, que es que a veces hay mucho gobierno y poco Estado. En el sentido de que de repente cambian gobierno y sale toda la gente, la mitad de las cabezas ruedan de todos los servicios públicos, cambia, entra, sale y todo al final es un botín de captura en el fondo, sea izquierda, sea derecha, sea quien sea. ¿Qué cosas de repente a ti te gustaría hacer como en esa línea como para empoderar el Estado para que sea un Estado para todos los chilenos y sea algo que de repente se mantenga en el tiempo? No sé si un servicio civil más empoderado, alguna cosa así como... Si La reelección. Comparto tu opinión, Raimundo. Comparto tu opinión. Creo que una de las... podría ser causa también del motivo por el cual existe un descontento social tan amplio, es justamente porque hay mucho gobierno y poco Estado, y eso es mucha burocracia, eso es falta de asumir responsabilidades, eso es falta del reconocimiento político del error, que creo que es fundamental. Creo que, o propongo que el día en el que nos sentemos por primera vez frente a los escaños reservados, humildemente nos pongamos de rodillas y les pidamos perdón, porque creo que vale desde un sentido muy íntimo de cuando yo me equivoco con alguien tengo que disculparme y luego de eso puedo invitarlo nuevamente a sostener un acuerdo de cualquier tipo. Partiría por ahí. Creo sin perjuicio de ello en un Estado digitalizado. Creo en un Estado digitalizado, creo en un Estado participativo. Creo que el Estado tiene que ser mucho más grande de lo que es, pero tiene que tener una configuración distinta.
Creo que tenemos que encontrar el modo en el cómo lograr eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. Creo que con un equilibrio fiscal mantenido, no creo que, no sé, no soy tributarista tampoco, pero creo que con la cantidad de impuestos que pagamos hoy en día, no deberíamos tener mayor problema, no deberíamos tener que pagar desde el sueldo de cada ciudadana y cada ciudadano las reformas que provoque la nueva constitución. Insisto, creo que la gradualidad y las disposiciones transitorias nos van a permitir sortear ese problema. ¿Te gusta la regla fiscal? ¿Cómo? ¿Te gusta la regla fiscal? La idea de que en tiempos de bonanza se ahorra y en tiempos de crisis Sí, se gaste. lo aplico. Trato de Sí. aplicarlo mucho. ¿Y, Oye, quería y decir el una Estado? cosa. ¿Y al Estado? ¿Cómo al Estado? No entiendo. Que el Estado aplique eso, no tú. Es que tiene que ser el Estado. Si el Ya, mercado no se regula solo, está claro. perfecto. No. Ya, perfecto. Vale, continuamos. Tiene que establecerse un mecanismo objetivo de determinación del modo en el cómo se van a regular las reglas del juego. Porque si no fuera, o sea, si fuera el mercado, es como ir a un partido de fútbol en el que la cancha la Por elige ningún motivo, por ningún motivo. el equipo que ganó. No tiene Por ningún sentido. motivo, por ningún motivo. Si lo que estoy diciendo es que en Chile hoy día existe una regla fiscal donde a grandes rasgos la idea es que se ahorre, que el Estado ahorre, digamos, en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis pueda gastar. Eso, ¿tú lo mantendrías? ¿Te gustaría que eso? Ya, perfecto, eso. Sí, sí, el Estado lo tiene Eh, que regular. Oye, perdón, quería decir algo antes a propósito de la tía Pikachu y a propósito justamente de la economía en general. Creo que, o sea, me alegra mucho que Giovanna Grandón, Alejandra Pérez, Rodrigo Rojas el Pelao Bade o incluso cualquiera de los integrantes de la lista del pueblo, los que conozco y los que no conozco, hoy formen parte de la lista del pueblo por la sencilla razón, a propósito de la economía, de que yo creo que no hay mejor ministro de Economía que una dueña de casa o un dueño de casa que tiene que llegar a fin de mes con una cantidad de lucas que no le alcanza para cubrir todas las necesidades que tiene. Y en eso creo que hay que escuchar la voz de la experiencia. Y la voz de la experiencia no viene de Harvard, ni de Chicago, ni de Stanford, ni de ninguna universidad, o sea, ni de ninguna universidad importante solamente. También tiene que venir de la forma en la cómo lo ve una dueña de casa o un dueño de casa en un hogar humilde, que sostiene a su familia a través de un presupuesto reducido. Eso. Raimundo, tu gran tema, quizá el más entretenido, y cerramos por hoy día porque ya es tardecito y... Sí, no, diría que Manuel, que de repente nos contáis un poco como cómo fue la concepción de la lista del pueblo y cómo ustedes, como en el fondo que nos contáis un poquito de cómo fue el armado de la campaña, de cómo fueron los lineamientos que ustedes definieron, cómo se definieron ellos también, y también que nos cuentes un poquito en tu día a día de la campaña también. Porque ha habido mucha discusión también si es que la campaña que fueron mucho más digitales, que no, que se enfocaron en lugares específicos, y por lo que yo he visto, y por lo que he leído y he conversado y he investigado también, no fue tanto eso, sino que fue un poco que ustedes de verdad hicieron un trabajo tanto digital orgánico, también mucho en terreno, pero también comunicacionalmente tuvieron una bajada muy potente en la franja, que tiene un mensaje bien clarito, o sea, más allá del video de la Nader Brother diciendo maten a Piñera o renuncia a Piñera, que, ok, esa es una cuestión que te atrae la atención de la gente, pero había algo muy potente, que había un mensaje muy claro con las zonas de sacrificio, con un mensaje de descentralización, que venía este pasado a la pelota, me acuerdo que pasaba la pelota creo que era desde todo Dejó la mejor franja. pasaba a Villarrica, con ejemplos muy concretos de problemas que están viviendo las comunidades, especialmente con cosas ecológicas, cosas de zonas, básicamente zonas de sacrificio. Quería que nos contarais un poquito de cómo fue un poco como la concepción de la campaña en sí y un poquito también de tu día a día en la campaña, si hiciste volanteo, si fue una cuestión más de actividades en redes sociales, pero cómo lo planificaron. Tuve muchas actividades a través de Zoom. Tuve muchas actividades, hice hartos volantes, los imprimimos aquí en la casa. Tratamos de imprimirlos con papel reciclado.
Ujú. Sin embargo, no todos fueron hechos con papel reciclado porque recibí una donación de mi mamá, me regaló 2.000 volantes y esos 2.000 volantes fueron los últimos que repartimos y eso ocurrió la última semana, la semana anterior a que fuera la elección. La semana pasada, básicamente. Fue básicamente a través de las redes. Fue publicidad en las redes, fue generar espacios, porque nosotros, o sea, la fama que se reconoce hoy día en la lista del pueblo, para nosotros no es tal, porque venimos trabajando desde hace rato. Lo único que no había ocurrido era que los editores de prensa de los medios de comunicación nacionales se dieran cuenta de eso. Sí. Porque si miramos los medios de prensa alternativos, yo no voy a hacer ninguna novedad para nadie. Soy un trabajador más respecto de la crisis que vivimos y que está aportando con propuestas para encontrar soluciones. El problema es que hoy aparece en la tele. Claro. ¿Cachai? Y Manuel, eso pasa porque también hay que mirar hay que mirar otro síntoma mucho más sistémico. Vivimos en un país que en este momento está viviendo muchas crisis al mismo tiempo, muchas crisis, y cada una de ellas puede ser muy difícil. También o sea, y en ese contexto de que no logramos romper el cerco mediático, me inventé un programa de televisión, pues me inventé una transmisión en vivo un día a la semana en horario prime, donde invité a cada candidata y a cada candidato de la lista del pueblo para que la gente los conociera, para que la gente pudiera conocer lo que pensaban acerca de determinados temas, para que pudiéramos dialogar acerca de sus expectativas relacionadas con el proceso constituyente, sobre el mejor el mejor modo para establecer los derechos, para establecer las obligaciones, para establecer las instituciones, cuáles son sus anhelos respecto del proceso que estamos viviendo. Y así como lo hice yo, lo hizo un montón de otros candidatos. Y fui a la feria. En la feria siento yo que está la realidad de un país, por Manuel, lejos. desde la comunicación a mí hay algo que me hace ruido. Hemos tenido una conversación muy respetuosa. Eres una persona tremendamente agradable y que yo lo percibo en lo personal como un tipo muy bien intencionado. Has resaltado el valor de los partidos políticos, de la democracia participativa, y me imagino que detrás de eso subyace el valor del respeto. Cuando yo escucho a Another Brother, por ejemplo, que se aboga parte de la vocería de la lista del pueblo, su tono, la descalificación, la rabia, y la comparo con tu discurso, siento que hay un abismo de diferencia. Y te quiero preguntar con mucha honestidad, ¿a ti te es cómodo ese tono? ¿Tú lo sientes representativo de ti? Por ejemplo, tú ves en él, que es la persona que en redes sociales ha intentado capitalizar o llevarse los réditos de este movimiento de la lista del pueblo. eh, ¿Tú sientes que él es vocero tuyo, por ejemplo? ¿O su tono? Qué bueno. Gracias por tu pregunta, José María. Qué bueno que me preguntaste esto porque entre Another Brother y yo, lo que hay, o sea, entre el discurso de Another Brother y el discurso mío, lo que hay entre medio fue una nota de la tercera, que copió y pegó mal, que dijo una parte. Another Brother no se siente a sí mismo vocero de la lista del pueblo, porque la lista del pueblo no tiene voceros, tiene una representación nacional y ahora tiene candidatos electos a una convención constitucional que tienen opiniones que se pueden equivocar, que de repente se enojan, porque somos personas iguales que cualquier otra. La única diferencia es que existen medios de comunicación que todavía están buscando generar estereotipos. Están buscando encasillar en alguna parte a la lista del pueblo y la lista del y no cabemos dentro de los moldes en los que nos quieren encasillar. Nos dicen que estamos a la izquierda del Partido Comunista, nos dicen que ocupamos lógicas como las que usan los partidos de derecha, y la verdad es que eso me demuestra mucho que no saben. Efectivamente, Another Brother hizo algunos comentarios que no quedaron completamente plasmados en el reportaje de la tercera. Y particularmente sobre los comentarios que ha hecho Rafael Ferrada, que es uno de los coordinadores nacionales, no olvidemos que quien lo publicó fue el Mercurio.
un diario que ha mentido en muchas ocasiones históricas y que ha tergiversado la realidad de una manera ignominiosa. En Chile se violan los derechos humanos. En Chile hoy día existen presos y presas políticos. En Chile existen hoy día comunidades enteras sin agua. Y todos esos son delitos que deben ser perseguidos y deben pagar los responsables. Nosotros no hemos entrado a hablar sobre lo que ocurre particularmente con el estallido, que es el momento en el que la lista del pueblo comienza a germinar. ¿Por qué no me lo has preguntado? Pero es la rabia uno de los factores determinantes que hace surgir la lista del pueblo. Yo fui torturado, José María. Manuel, Torturado por carabineros el 19 de febrero porque me golpearon entre 20 funcionarios cuando yo estaba con mis brazos en alto, gritando que era defensor de derechos humanos, que soy abogado, que no me estoy oponiendo a ningún procedimiento policial. Me pasó a mí. No le pasó a a Rafael Ferrada le ha pasado un montón de veces, por supuesto, pero no le pasó a ese editor o a ese periodista que malintencionó lo que dijo y publicó lo que quiso y no lo que Rafael Ferrada dijo o lo que Another Brother dijo. Ese es el mismo diario o es el mismo grupo de medios de comunicación, con esto termino, es el mismo grupo de medios de comunicación dentro de los cuales se encuentran periodistas trabajando a quienes se les prohibió hablar del negro Matapacos o de la Plaza de la Dignidad y hoy están subiéndose a un carro de la victoria que no les pertenece y en el cual no son reconocidos. Fíjate que yo fui a hacer campaña a la Plaza de la Dignidad y nadie me echó. Y yo no soy político, no vengo del mundo de la política. Yo estaba ahí y nadie me conocía siquiera. Tuve que decir, oye, yo soy el pailón de los derechos humanos, ando de azul, estuve aquí, estuve acá, tú hiciste esto. Ah, ¿verdad? Este es el Manuel. Y así nos dimos cuenta de que éramos amigos desde hacía mucho tiempo sin siquiera hablarnos. Pero Manuel... Es uno de los gérmenes de la lista del pueblo. Perdón, Rodrigo. No lo que quieren decir estos partidos políticos. Comparto, Manuel, y lo que tú me cuentas, en mi caso particular no es un misterio. Nosotros como Asociación de Corresponsales Internacionales en reiteradas ocasiones hemos estado en pugilatos con carabineros y hemos levantado... Para muestra basta un botón. Comunicados, no sé, me acuerdo en este momento de los compañeros de Agencia Presenza, que varias veces han sido detenidos y nosotros hemos levantado la voz como organización. Entonces, lo que tú me cuentas... para mí es real, no lo voy a poner en duda y puedo dar fe de que han habido violaciones por parte del cuerpo de carabineros, no solo contra ciudadanos, también contra la prensa, que han coartado libertades que a mi juicio son fundamentales. Pero quiero volver a hilar un poco en la pregunta, entendiendo todo el contexto que diste. Cuando yo te pregunto si los códigos en los que comunica y cómo la gente vincula a ese tipo de liderazgo con la lista del pueblo, ¿a ti en lo personal te representan? ¿O te gustaría más bien entrar en una nueva etapa de nuevos códigos comunicacionales donde se privilegian otros valores, como el respeto, me imagino, que para una democracia es importante y que es lo mismo que le estamos pidiendo a Carabineros, ¿no? Que nos respeten como ciudadanos. Creo que el modo en el cómo la ciudadanía está conociendo la lista del pueblo depende mucho del medio de comunicación por medio del cual se informe. Ya, pero Manuel, yo me puedo meter a Instagram y puedo ver los videos de la Another Brother, compadre. Justamente por eso es que te vas a dar cuenta de que primero, él no se reconoce a sí mismo como vocero de la lista del pueblo y segundo, los comentarios que hace son a título personal. Hay muchos aspectos, es que, ojo, ¿a qué quiero llegar con esto? A que la lista del pueblo está viviendo un momento transicional. La gente está recién empezando a conocer a quiénes son los candidatos y cuál es la lógica que tenemos para trabajar. Pero eso no quita de que de manera transicional también debemos ir madurando como fuerza política el mejor modo para mantenernos congregados y buscar la mejor protección a los derechos que se pueda establecer en la Constitución que queremos escribir, en el proyecto de Constitución que queremos escribir y que queremos que luego sea el mismo pueblo el que lo apruebe. Perfecto. ¿Sí? O sea, ya, a mí me queda clarísimo. Sin embargo, yo creo que igual ahí tienen un desafío gigante que es desmarcarse de un discurso, sí, claro, quizá un poco violento, o sea, muchas veces. Pero pareciera que por las declaraciones que como que hay, no sé si una tensión, pero sí hay como una especie como de good cop, o sea, mal Paco, buen Paco en el fondo, porque hay declaraciones que son quizá como más dialogantes y hay otras que son quizá como más combativas. Y sabemos que en el mundo hoy en día, independiente del medio en el que sea, uno no lee todo.
uno le llega el titular, ya sea en una cuestión de Instagram, ya sea un pantallazo de WhatsApp, de Facebook, del Mercurio, la tercera. Entonces pareciera como que hay una, y yo entiendo a Manuel, o sea, pareciera que hay como una transición de probablemente un resultado que no estaba en la expectativa de nadie. Yo creo que quizá en la expectativa de ustedes sí, pero es obviamente algo inesperado. Claro, ahí Raimundo se ofrece como también como asesor de imagen y José María Alpino se ofrece como asesor comunicacional. Oye, No, Rodrigo. eh, No, voy a decir algo, Rodrigo. He estado muy incómodo con tu transgresión ética como entrevistador. Toda esta entrevista ofreciendo ayuda a nuestro entrevistado. Sí puedo decirte, Manuel, que me iba a encontrar un periodista honesto que te va a hacer las preguntas que a él le interesan saber y que va a escribir cuando me toque sobre ti realmente lo que tú me digas. Es todo lo que puedo ofrecer. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Yo solo espero que no sean tan duros en las cosas que no manejo, porque efectivamente yo no soy especialista en No, todo. eso es Pero una virtud. sí tengo la voluntad suficiente para tener opinión en las cosas en las que me están pidiendo que tenga opinión, o para decir, ¿sabéis qué? Aquí no tengo opinión, espérame un poco, déjame preguntarlo y lo conversamos. Si estamos viviendo un proceso que no se agota con esta conversación o con esta entrevista, el día de mañana tenemos que hacer varias otras, porque ustedes tienen que ayudarnos a transmitir el mensaje constituyente. eh, Esto que está ocurriendo, que ocurrió el domingo, es responsabilidad de todos. Debería existir un canal de televisión que transmitiera todo lo que ocurra con relación a la constituyente, que establezca los cabildos, que permita que la gente de Bisbiri sepa lo que están conversando en Salamanca o en Puerto Vara. claro, perfecto. Esto está recién empezando y tenemos que lograrlo, pero tenemos que desarrollar un esfuerzo que no hemos hecho nunca antes. Esta es nuestra Revolución Francesa. Oye, pero eso no terminó muy bien. Oye, para terminar, solamente decir que nosotros no somos un medio, digamos, nosotros solamente somos un par de amigos que nos juntamos a conversar sobre Oye, política bien y... cortita. Vamos A ver, dale. bien cortita, bien cortita, bien cortita. Volver un poquito al tema de la campaña, y yo creo que se relaciona también con lo que decía José María también, de cómo en el fondo que tú dices como que ustedes los ponen como más allá de la izquierda. Y algo que a mí me llamó la atención muy positivamente en el distrito 10 que tú competiste, es que tú, por quizá tenías la competencia, bueno, tenías la competencia de las listas tradicionales, pero aparte tenías la competencia de alguien como Luis Mesina y su lista de los movimientos sociales. En algún minuto ustedes se plantearon ser que en el fondo estaban compitiendo con ellos. ¿Cómo abordaron esa tensión en el fondo? ¿No pensaron en algún minuto incorporarse a esa lista o tratar de incorporarlos a ellos? Si me voy a contar un poco cómo manejaron eso, o si fue tema o no fue tema. Bueno, Conversamos en hartas ocasiones, sin embargo, creemos, desde mi humilde opinión, insisto, creo que una lista de movimientos sociales no es suficiente para el tipo de elección que teníamos establecida para elegir a quienes iban a ser los constituyentes. Yo creo que ambas listas eran necesarias, porque no le creo a este encasillamiento de las derechas y las izquierdas, porque pueden estar a un lado las derechas y al otro lado las izquierdas, pero por fuera está la ciudadanía completa, ¿cachai? Tiene que ver más con un sentido tiene que ver con un sentido globalista del modo en el cómo se observa lo que está ocurriendo. Y cuando hablamos de la cantidad de candidatos, creo que fue muy bueno que hubiera una gran cantidad. Por supuesto, tiene algunos matices, tiene algunas cosas que no son tan buenas, como la dispersión. A lo mejor, si lo planteamos desde la lógica de que exista un interlocutor válido, te lo podría dar, podría concederlo, o sea, podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, no olvidemos que para quienes formamos la lista del pueblo, los partidos políticos no son interlocutores válidos, porque han sido meros administradores de un modelo impuesto en un periodo en el que se cometía genocidio, en el que tener un familiar fallecido por un militar era normal. hoy, ¿Te tocó en un minuto, así como de repente que tuvieras que convencer a alguien, no vote por la lista del pueblo y no vote por la lista de los movimientos sociales, o que te dijera, oye, yo voy a votar por Luis Mesina o algo así, o
no entraba ahí como en eso, en esa lógica. En esa lógica, no entré con esa lógica. Sí me preocupan algunos postulados de algunos de los sectores políticos que rechazaron la idea de que tuviéramos una constituyente y que hoy día se ofrecen como blancas palomas. Eso sí me parece preocupante. Me parece, pero también me parece interesante. Ahora, yo no voy a decirle a nadie que piense distinto que yo, con insultos, el modo en el cómo vamos a entender. No, pero no tiene que por qué ser con insultos. Pero a una casa de un amigo pateando la puerta. Sí, y tenemos que ser amigos, tenemos que escucharnos, tenemos que entendernos y tenemos que reflexionar acerca de lo que dice el otro para que el voto, en el momento en el que sea necesario, sea conciencia, resulte. Perfecto. Manuel, se nos acabó el tiempo, en realidad hace rato, pero es que estuvo muy buena la conversación. Es súper tarde, era un día súper ajetreado donde José María El Pino debe estar, pero weón, reventado, porque ahí lo vimos tuiteando todo el día y en nuestra primera fuente. Manuel, quería agradecerte por estar con nosotros hoy día. Voy a transgredir más reglas periodísticas que no conozco. Y voy a decirte una cosa, no eres de extrema izquierda, yo creo que tú lo sabes bien, pero me queda claro, ¿y sabes por qué? Porque eres capaz de conversar y no crees que tienes la respuesta a todo. Y eso se valora mucho. Yo como ciudadano, te hablo como ciudadano, que de verdad lo valoro y lo valoro mucho. Así que ahí, que te vaya espectacular, se vienen un año, weón, súper duro. Y por el bien del país, weón, que hagáis una muy buena pega. Cada vez que necesites algo, cuenta con nosotros, porque en realidad a través de ti vamos a estar ayudando al país. Así que eso, Manuel. Y gracias, José María. Gracias, Raimundo. Terminamos el test hipótesis del día de hoy.